Mi suegra me odia, pero hice justicia de una manera que nadie esperaba. Desde el primer día en que conocí a la madre de mi novio, supe que nuestra relación iba a ser complicada y muy posiblemente tormentosa. Cuando él me presentó, sentí emoción, nervios, esa mezcla extraña que tienes cuando sabes que algo importante está a punto de ocurrir, y en parte también porque ella era alguien a quien mi novio amaba y respetaba profundamente. Me arreglé para la ocasión, escogiendo cuidadosamente cada prenda de mi ropa, cada palabra que iba a decir para causar una buena impresión. Sin embargo, apenas nos cruzamos, sentí una especie de muro invisible que ella había levantado entre nosotras dos, un muro de frialdad, de distancia y hasta de desprecio. La primera vez que nos vimos, me limité a sonreír y a saludarla con toda la amabilidad que pude reunir. Le tendí la mano, intentando romper el hielo, esperando un mínimo de cordialidad en su respuesta, pero ella solo me miró de arriba abajo con una expresión de desaprobación que me dejó completamente desconcertada. Su frialdad era tan evidente que, por un momento, pensé que había hecho algo mal, algo que la había ofendido de alguna forma. Me sentí fuera de lugar, como si estuviera en un sitio donde no pertenecía, como si mi sola presencia estuviera ensuciando la perfección que ella había imaginado para su familia. Con el tiempo, me di cuenta de que no se trataba de una mala impresión pasajera. Cada vez que nos veíamos, ella encontraba alguna excusa para menospreciarme. En una ocasión, nos invitaron a cenar, y mientras estábamos en la mesa, comenzó a hacerme preguntas sobre mi familia, preguntas que parecían inocentes, pero que llevaban una carga de juicio y desprecio. Quería saber dónde crecí, si mis padres habían ido a la universidad, si en mi casa se mantenían ciertas tradiciones familiares, que, según ella, solo las buenas familias practicaban. Sus palabras me dolían, me hacían sentir pequeña, como si no estuviera a la altura de su hijo ni de sus expectativas. Al principio, trato de no darle importancia. Pensé que tal vez, con el tiempo, si lograba conocerme mejor, cambiaría de opinión y dejaría de verme como una amenaza o una intrusa en su vida. Pero estaba completamente equivocada. Sus comentarios hacia mí no solo no disminuyeron, sino que se hicieron cada vez más hirientes y directos. Empezó a hacer observaciones sobre mi apariencia, sobre la manera en que me vestía, sobre cómo me arreglaba o incluso sobre mi forma de hablar, como si cada detalle de mi persona fuera motivo de desaprobación. Hubo un día en particular en el que decidió intentar una nueva táctica para ganármela. Pensé que si lograba mostrarme como una persona amable, dispuesta a hacer sacrificios para complacerla, ella podría empezar a valorarme. Así que me ofrecí a ayudarla en los preparativos de una cena familiar. Quería demostrarle que estaba dispuesta a esforzarme, que podía ser una buena compañera para su hijo y también para ella. Pero todo lo que hice esa noche fue en vano. Cada vez que intentaba hacer algo, ella me corregía, me criticaba, me hacía sentir como si no supiera nada, como si fuera una niña ignorante y torpe. A pesar de todo, seguí intentándolo. No quería rendirme, no quería que mi relación con mi novio se viera afectada por su actitud. Pero cada vez que hablaba con él sobre cómo me sentía, él solo me decía que no debía tomarme las cosas tan a pecho, que ella siempre había sido una persona difícil, pero que en el fondo era una buena persona. Me pidió que tuviera paciencia, que con el tiempo ella aprendería a quererme, que él sabía que ella solo estaba protegiéndolo a su manera. Con el tiempo, sin embargo, esa paciencia que me pedía comenzó a agotarse. Empecé a cuestionarme si realmente valía la pena seguir intentando, si era justo que yo soportara ese trato solo por mantener la paz en nuestra relación. Me sentí desgastada, agotada emocionalmente, y cada vez que pensaba en ella, sentía una mezcla de rabia y tristeza. No entendía por qué ella no podía ver que yo amaba a su hijo, que no tenía ninguna intención de hacerle daño, que solo quería ser parte de su vida. Un día, mi novio decidió que debíamos asistir al cumpleaños de su madre. Él creía que sería una buena oportunidad para mejorar nuestra relación, que si yo me mostraba amable y participativa, ella podría empezar a verme de otra forma. Yo lo acepté, aunque en el fondo sentí que iba a ser una noche complicada, una de esas ocasiones en las que todo parece estar en mi contra. Al llegar a su casa, vi que estaba llena de gente. Había familiares, amigos de la familia y vecinos que la conocían desde hacía años. Todos parecían tener una relación muy estrecha con ella y yo, como siempre, me sentí fuera de lugar, como una intrusa en un mundo al que no me pertenecía. La cena comenzó y, como era de esperarse, mi suegra no perdió la oportunidad de hacerme sentir incómodo. Cada comentario suyo parecía diseñado para recordarme que yo no encajaba en su vida, que su hijo merecía algo mejor, alguien más adecuado para él. Pero el momento más doloroso de la noche llegó después de la cena, cuando ella comenzó a hablar en voz alta sobre las exnovias de su hijo, mencionando a una en particular, alguien a quien describió como la mujer ideal para él. Dijo que era alguien de buena familia, alguien educada, refinada, alguien que, según ella, sí estaba a la altura de su hijo. Escuchar esas palabras fue como recibir una puñalada en el corazón. Sentí que no podía soportarlo más, que había llegado al límite de lo que podía aguantar. Sin embargo, en lugar de levantarme y marcharme, decidí mantenerme firme, decidí que no iba a darle el gusto de verme derrumbarme. La miré directamente y le dije que entendía que ella tenía su opinión,
pero que su hijo había elegido a alguien que lo amaba de verdad y que estaba dispuesta a luchar por él, con o sin su aprobación. Mis palabras la dejaron en silencio, y por primera vez vi en su rostro una expresión de desconcierto, como si no estuviera acostumbrada a que alguien se enfrentara a ella. Pero no terminó allí. Mi novio, quien hasta ese momento había estado callado, decidió intervenir. Le dijo a su madre que estaba cansada de su actitud, que ya no iba a permitir que menospreciara a la mujer que él amaba, y que si ella no estaba dispuesta a cambiar, entonces él mismo se alejaría de su vida. Sus palabras cayeron como un golpe en la sala, y el que siguió fue tan profundo que todos los presentes contuvieron la respiración, mirándonos entre ellos, algunos sorprendidos, otros silencios incómodos, pero todos pendientes de lo que estaba ocurriendo. Mi suegra, atónita, intentó defenderse, asegurando que solo deseaba lo mejor para él, que solo estaba preocupada por su felicidad, pero su voz sonaba apagada, sin convicción. Mi novio no dudó en responderle con calma, pero firmeza, que era él quien decidió su felicidad, y que si ella no era capaz de aceptar a la persona que él había elegido, entonces él prefería construir su vida lejos de ella y de esa negatividad. ¿Qué tanto daño nos había hecho? Fue en ese momento cuando vi algo que jamás hubiera imaginado. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de su madre, como si, de repente, todo el orgullo, toda la dureza que había mostrado hasta ese momento se desmoronaran ante la posibilidad de perder a su hijo. El rostro de mi suegra, que siempre había sido tan rígido y autoritario, se tornó vulnerable y frágil. En medio de su desconcierto, murmuró que jamás había querido que él se alejara de ella, que todo lo que hacía era por temor a perderlo, y que el dolor que sentía al ver cómo él construía una vida con alguien más era más fuerte de lo que había podido manejar. Su voz era apenas un susurro, pero todos en la sala podíamos escuchar la tristeza y el miedo en sus palabras. Su orgullo parecía desvanecerse en ese instante, y aunque no llegó a disculparse directamente conmigo, sus lágrimas hablaban de arrepentimiento y de una soledad que nunca antes había mostrado. Ese momento lo cambió todo. Sentí que había algo más profundo en su rechazo hacia mí, un miedo a ser desplazada, una inseguridad que tal vez nunca había sido capaz de expresar. Mi novio la miró y, en lugar de hablar con ojo, se acercó a ella y la abrazó. Le prometió que siempre sería su hijo, pero que eso no cambiaría el hecho de que yo era la mujer que había elegido para estar a su lado. Acariciándole el cabello, le susurró que había llegado el momento de abrir su corazón y aceptar que él había encontrado su felicidad, y que su amor por ella no significaba que dejaría de amarla. En ese momento, mi suegra y yo intercambiamos una mirada. No era una mirada de amor ni de aprobación total, pero era una mirada de comprensión, una especie de tregua silenciosa en la que ambas aceptamos que el amor por el mismo hombre nos había puesto en lados opuestos. Sin embargo, en ese cruce de miradas, algo comenzó a sanar. Sin decir una palabra, asentí levemente, y ella, sin querer mostrarlo demasiado, dejó que una leve sonrisa se dibujara en su rostro. Esa noche, al salir de su casa, sentí que una carga enorme se había levantado de mis hombros. No sabía si nuestra relación mejoraría realmente, pero sabía que algo había cambiado entre nosotras. Con el tiempo, y aunque fue un proceso lento y lleno de altibajos, mi suegra comenzó a aceptar mi lugar en la vida de su hijo. Empezó a invitarnos a cenar, ya sin esa dureza de antes, y poco a poco, se fue abriendo a la posibilidad de que yo también pudiera querer a su hijo de la misma manera en que ella lo hacía. Aquel cumpleaños marcó un antes y un después en nuestra relación, y aunque el camino no fue sencillo, al final ambas encontramos una manera de convivir, y aunque no lo admitiera en voz alta, sé que poco a poco fue aceptándome y tal vez hasta tomando un cierto aprecio hacia mí.